nuestro himno nacional argentino. Lo tengo en línea a Aparicio Alfaro, que es docente del Instituto Superior de Música. Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, ahí estábamos escuchando distintas versiones que tiene nuestra canción patria. Creo que al principio, cuando Charly García irrumpió con su versión, había muchos detractores respecto a la impronta de Charly. Hoy creo que ninguno objeta las distintas versiones que hay de nuestra canción patria. Sí, bueno, a ver, usemos como puerta de entrada la versión de Charly, que es una versión que él graba en el año 1990, ¿no es cierto?, que sale en el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y que, como vos bien decís, suscita, no solo suscita polémicas, o sea, directamente suscita acciones legales de algunas personas que se sintieron, digamos, tocadas con el hecho de la grabación del himno por parte de Charly, sí. Y hay todo un debate en la sociedad argentina en ese momento. Porque el himno en sí es un objeto problemático, ¿no es cierto? Y su entronización como símbolo patrio es parte de un proceso histórico muy largo. Es cierto que arranca en 1811, 1913, cuando el himno empieza a surgir, pero tiene una historia larguísima, jalonada de cosas muy interesantes. Y lo que pasa con la versión de Charly, que a mí me parece realmente asombrosa, es muy, muy emocionante, es que lo que hace Charly en esa versión, de alguna manera, es devolverle el himno a la sociedad argentina tras épocas de dictadura, en la cual el himno y todas las músicas que más o menos tenemos asociadas a lo que escuchamos en la escuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, Aurora, habían quedado fuertemente asociadas con el mundo de la dictadura cívico-militar. Por ejemplo, hay una película del cine argentino muy interesante sobre la dictadura que se llama Garayo Olimpo, sí, que no casualmente termina con Aurora, porque todas esas músicas habían quedado tristemente asociadas porque se las apropiaron al mundo de la dictadura, y lo que hace Charly en esa movida es de alguna manera devolvérselo a la sociedad. Pero la figura de Charly a fines de los 80 y principios de los 90 es muy polémica en sí misma, y todavía a un sector grande de la sociedad argentina le costaba aceptar como una parte de nuestra cultura al rock nacional y a su probablemente gran referente que era Charly. Entonces urtica mucho esa versión de Charly, y para algunos sectores muy conservadores de la derecha nacionalista, de la derecha católica y demás, eso era una suerte de profanación, y se termina con un juicio en el cual, sí, bueno, Charly termina ganando. Ahora bien, hoy día nadie se escandaliza por esas versiones del himno. Estoy pensando en versiones recientes de los últimos años. Bueno, la Mona Jiménez, durante la época de la pandemia, durante la época del confinamiento, filmó y grabó una versión en cuarteto en el Teatro San Martín de Córdoba. Hay una versión de Iorio, está la versión de Lali, sí, hay una versión de Six Sex también, que es del año pasado. Es decir, hay muchas versiones de músicos populares en sus respectivos géneros, pero ninguna suscitó ese grado de escándalo. Es más, cuando la Mona Jiménez canta su muy linda versión del himno en 2020, es entendida ya por todo el mundo como una especie de reivindicación. Es decir, la Mona Jiménez, que es un afrodescendiente que viene de las clases bajas cordobesas, dice: yo tengo todo el derecho de cantar el himno nacional argentino con este tipo de música, que es el cuarteto cordobés, que me representa y representa a donde yo vengo, y me parece una movida sensacional. Sí. Pero para llegar a eso hubo que pasar por muchas cosas, y el himno en la versión de Charly es un hito clave. Con lo cual refiere... El himno en la versión de Charly y las actitudes, por ejemplo, de Maradona, cuando durante el Mundial del 90, o sea, casi contemporáneamente al himno de Charly, se lo silba, ¿no es cierto? Claro. Sí. Eduardo, lo que iba a decir es que refiere a un Charly que siempre fue un adelantado, y en este caso ni que hablar, porque fue el primero en, digamos, modernizar también al himno, y después todo lo que vinieron atrás, digamos, ya las bases estaban sentadas por él. Sí, pero vos sabés que curiosamente
el himno siempre había sido cercano a los músicos populares. Vos sabés que la primera grabación del himno cantada que hay data del año 1906 y es de un dúo de inmigrantes, Alfredo Gobi y Flora Rodríguez de Gobi. Y Gobi era un músico de tango, es más, Gobi pasa a la historia como músico de tango, y es significativo que la primera versión sea esa, la primera versión íntegra grabada con la letra, porque hay dos versiones anteriores, o sea, antes de eso hay dos grabaciones, hay una grabación fragmentaria de 1897, con la estrofa que a la gente más le gustaba, que no quedó después en la versión, porque todos sabrán que el himno tenía una letra larguísima, sí. Y durante la presidencia de Roca esa letra se acortó, básicamente porque se estaban tejiendo de vuelta buenas relaciones diplomáticas con España y el himno era predominantemente un canto en contra de España, claro. Y era muy virulento. Y la estrofa que más le gustaba a la gente era la que decía: a sus plantas rendido un león. Esta idea del león pisado por la patria, que la patria tarde o temprano pisa a los leones o los autotitulados leones. Bueno, esa estrofa de a sus plantas rendido un león era la que más le gustaba a la gente, y en 1897, que la tecnología de grabación era muy precaria todavía y se podía grabar muy poquito tiempo, la única estrofa que se graba es esa. Sí. Después hay una grabación del año 1905, que es una grabación instrumental que se registra en Inglaterra. Una banda inglesa la graba, probablemente para consumo argentino, pero la graban ahí, y en 1906 es la primera grabación cantada, pero son músicos populares. Ahora bien, no es que sea una versión popular, sí, como la de Charlie, pero es notable que sean dos inmigrantes, que evidentemente se sienten fuertemente argentinos, sí, y dos personas relacionadas al mundo del tango, sean las primeras que graban el himno cantado. Aparicio, hablemos de la versión original del himno, tenemos unos minutos. Sí. ¿Cómo es la construcción musical que tiene nuestro himno? Más allá de nuestro corazoncito particular, sin lugar a dudas es una de las armonías quizás más lindas que hay respecto a ese punto. Probablemente el himno nuestro, y sin pecar de chauvinista, de nacionalista, sea el segundo himno más lindo del mundo, porque probablemente el primer lugar siempre se adjudique a la marsellesa, porque a la marsellesa prácticamente no hay con qué darle, y básicamente sí, lo que pasa con la marsellesa es que todos aspiran a la marsellesa. La marsellesa estuvo prohibida, porque hay que tener en cuenta que en el momento en que surge la marsellesa en plena Revolución Francesa es un canto muy subversivo, pero ya un año después de compuesta la marsellesa hay una copia de la marsellesa en Córdoba, que la tiene un jesuita, que se la manda a un amigo desde Europa. Y acá eso estaba circulando. Entonces, en el momento en que se encarga el himno, porque hay que tener en cuenta que el himno no es algo espontáneo, hay una suerte de concurso para componer una canción patria, al cual, se anota Vicente López y Planes, que es el que escribe la letra, y Vicente López y Planes sobre todo era un político, y su hijo y su nieto van a ser políticos, pero se le encarga la música a un compositor profesional, que era este señor Blas Parera, que aparte no tenía sentimientos particularmente argentinos. De hecho, Blas Parera muy pronto se vuelve a España porque no se siente representado por cómo se movía la cuestión política acá. Él se sentía español o catalán y se vuelve a España. Pero Blas Parera tiene que haber sentido lo que cualquier músico de su época ha de haber sentido, que era ambición. Y en ese momento la música más importante era la ópera. Entonces Blas Parera, en la Buenos Aires de 1813, no va a tener nunca la posibilidad de componer una ópera, pero todo lo que él sabe sobre ópera lo mete en el himno. Entonces nuestro himno tiene la particularidad de que tiene una suerte de obertura de ópera, sí, ¿cierto? Esa larga parte instrumental que tantos problemas les trae a los programadores de eventos deportivos, porque tenemos 1 minuto y pico de música instrumental antes de que empiece la canción. Que hizo que los argentinos le pongamos una letra claro, unísono. Sí. O sea, eso es una consecuencia del fútbol. Sí. Pero no es lo único que pasa. Por ejemplo, el himno nacional argentino es el único que tiene un melisma. Sí. ¿Qué es un melisma? Un melisma es cuando vos cantás silábicamente, ¿no es cierto? Oír mortales, hay una nota por cada sílaba. Pero un melisma es cuando en una sílaba hay varias notas y hace una suerte de dibujo. Eso es muy característico de la ópera. Bien. ¿Y dónde ocurre eso? En el vivamos? Perdón mi manera de cantar.
ese gesto operístico no está en ningún otro himno, y es otra evidencia de las ganas que tenía evidentemente Blas Parera de componer una ópera. Ahora bien, nosotros no tenemos la partitura original del himno porque se perdió, eso se ha reconstruido, pero lo que sí sabemos es que la versión original del himno, que era larguísima, era cantada por más de una voz, o sea, era cantada por lo menos por 2 voces en terceras y con una pequeña orquesta. Y de hecho, cuando se estrenó el himno, esa pequeña orquesta estaba integrada por músicos afroargentinos. Eran músicos negros los que tocaron en la primera versión del himno, en una pequeña orquesta dirigida por un violinista que tenía el particular nombre de Apolinario Pimienta. O sea que ya en ese momento están los músicos afro, tenemos músicos profesionales escribiendo música a la cual se les encarga, que es el caso de Blas Parera, y bueno, es una historia así la del himno. Pero el himno tiene tanto éxito y gusta tanto que los soldados del general San Martín ya lo cantaban. O sea, hay testimonios de gente cantando el himno en Perú, por ejemplo, o en Ecuador, en la época de la campaña sanmartiniana, porque pegó mucho. Sí. Sumamente interesante. Yo quiero agradecerte estos minutos en este día del himno por esta charla que estamos manteniendo. No, al contrario, gracias por llamarnos, o sea, llamar a la institución del Instituto Superior de Música, a la cual yo pertenezco, y soy titular de la cátedra Historia de la Música ahí. De hecho, en una de nuestras materias, en Historia Espacializada, tenemos una clase en la que hablamos del himno, porque en estos momentos es importante remarcar que bueno, la educación pública gratuita es importante y que la universidad produce conocimiento y que bueno, ese conocimiento lo tenemos ahí en la universidad para ir a adquirirlo. Bueno, todo este tipo de cosas que yo estaba comentando salen de años de investigación, no mía, yo solamente estoy comentando lo que han hecho otros especialistas. Por ejemplo, Esteban Buch, que es un musicólogo argentino que está en París hace mucho tiempo, él tiene un libro excelente sobre la historia política del himno. El Instituto de Musicología Carlos Vega, de Buenos Aires, ha estado trabajando, reconstruyendo las fuentes del himno, y todo lo que sabemos sobre el himno y lo que podemos hablar hoy sobre el himno es fuente también, digamos, es fruto también de la investigación universitaria. O sea que bueno, la universidad cubre todo, ¿no? Aparicio, gracias por estos minutos, y bueno, un día te vendrás a hablar un poco de los Beatles y la construcción musical de Beatles, si querés. Es un tema ya viejo. O sea, he trabajado mucho sobre eso, pero... O vamos sobre el rock nacional, si querés. Puede ser, eso sí, porque honestamente me encantan los Beatles, lo vuelvo a decir, volver a los Beatles, pero ya es un tema un poco viejo. Recordemos que dentro de muy poco se van a cumplir 70 años desde que salió el primer disco. Hay músicas más recientes, y aparte, por ejemplo, en este momento en Argentina estamos teniendo una explosión creativa. Fíjense lo que están haciendo gente como Catriel, como Paco, como Milo J. Por ahí tendríamos que hablar más de ellos, que es un poco el presente. Bueno, y por cierto, varios de ellos han sido formados en la universidad. Hablábamos esta semana con Tamara, la semana pasada, el viernes pasado con Tamara. Que fue estudiante nuestra. Sí, fue estudiante. Que, a ver, por ahí había quedado olvidado eso, y en la mitad de la nota dice, porque yo fui estudiante en Santa Fe, y ahí es como que producción y todo dijeron, mirá vos, y se hizo una linda nota. No, porque es importante eso, y pensemos que no solo la música argentina, o sea, porque, por ejemplo, Catriel y Paco pasaron por la universidad pública, tienen formación musical, pero a nivel internacional, a fines del año pasado, el disco que más se comentó es el disco Lux de Rosalía, y Rosalía es una persona que tiene una marca fuerte de formación universitaria. O sea, Rosalía no podría meter todas las influencias que mete en su disco si no hubiera pasado por la universidad, y ella lo reconoce. Entonces es importante que en momentos como este tengamos en cuenta eso, o sea, que estos músicos no son músicos, esa fantasía del músico intuitivo, no, son músicos formados, o sea, no importa el género que hagas, pero la universidad gravita sobre estas nuevas músicas, y bueno, tenemos el caso de Tamara Messler en el Tiny Desk de Milo J, tenemos el caso de Catriel y Paco, a nivel internacional tenemos el caso de Rosalía, y es importante eso. Bien. Aparicio, gracias por estos minutos, Hasta luego. No, por nada, al contrario. Que tengas una buena jornada. Aparicio Alfaro es licenciado en música, docente del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, da historia de la música en diversos seminarios sobre jazz, los Beatles, rock nacional, entre otras cosas, y bueno, vamos a tener un día acá charlando de música, de la historia de la música. Buenísimo.